Ya casi lo vamos a terminar, ahí vamos, por ahí vamos acercándonos a terminarlo. Y lo hermoso es de que no nada más lo vamos a terminar, sino de que hayamos aprendido a ellos. Amén. Abra su Biblia, por favor. La otra semana nos quedamos ahí, libro de Proverbios, capítulo 29, y nos quedamos en el versículo 18. Abran su Biblia, por favor. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Y bueno, yo creo y considero que cuando terminemos este hermoso libro de Proverbios vamos a ser bien sabios. Amén. Lo quiero ver, a ver si es cierto, cuando ya haya pasado medio año que terminamos. Hermano, ¿te acuerdas del libro de Proverbios? ¿Y por qué no lo estás haciendo? No, yo sé que lo van a poner por obra. A ver, ¿se acuerdan que la otra semana hicieron un juramento delante de Dios? Vamos a ponerlo, ¿por qué? Lo vamos a poner por obra. Y eso es para bien de cada uno de nosotros. O sea, el poner por obra la palabra de Dios es solamente para bien de cada uno de nosotros. Versículo 18, vamos a estar terminando a las 5 para las 9, nos vamos a ir temprano. Amén. No, vamos bien. Para que vayamos a trabajar, los niños se vayan a la escuela y bien sabios. Y bueno, nos vamos aprendidos de la palabra. Dice el versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Vamos a estudiar la palabra. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa profecía? Les voy a dar una explicación pequeña. Después más adelante les voy a dar otra vuelta al estudio de todo lo que es la profecía. Amén. Pero ahorita vamos a hacer algo más rápido, más sencillo. Se recuerdan que ya dimos un estudio de profecía, ¿verdad? Los que han estado aquí en algunos estudios. Bueno, la palabra profecía se aplica de dos formas en la palabra del Señor. Y tiene dos formas de entenderse y de aplicarse. Aquí nos está diciendo, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa se desenfrena? Se pierde, se sale de control. Es como un carro desenfrenado. ¿Qué pasa? Se pierde el control y se destruye solito. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Pero qué significa la palabra profecía? La palabra profecía tiene dos formas de aplicarse. Hablar de la palabra de Dios o enseñar la palabra de Dios significa estar profetizando. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan? Bueno, hay quienes ya lo saben, hay quienes todavía algunos tienen algunos meses viniendo y están aprendiendo. La palabra profecía significa hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿saben cómo se llama? Estoy profetizando, ¿sí? Porque estoy hablando de la palabra de Dios. Esa es una manera de ver la palabra profecía. Porque mucha gente nada más la entiende como, habló en lenguas y dijo un mensaje de Dios, eso es profecía. No, también el hablar de la palabra de Dios es estar profetizando, ¿sí? También está ese hecho de que es un hecho sobrenatural, ¿sí? Dios manda un mensaje a alguna persona y a veces puede ser por medio de lenguas, ¿sí? A veces puede ser no por medio de lenguas, a veces, porque en muchas de las ocasiones, eso lo vamos a ver en el estudio de profecía otra vuelta, más adelantito lo vamos a ver, muchas veces se dan las lenguas y viene profecía. Profecía, lenguas que a veces nosotros no conocemos o a veces sí las conocemos. Yo les daba un ejemplo hace algunos años. Yo tengo mi hermano mayor, la mayor es una mujer, después sigue otro menor, pero es de los mayores. Y este muchacho toda su vida quiso ser policía, allá en los años de los 60, por allá en México, en la Ciudad de México. Y él decía, yo voy a ser policía, y bueno, se fue a la academia, estudió mucho, sí se recibió, fue policía, pero ese cargo, ese poder que él tenía, esa economía que él empezó a agarrar, ¿saben qué hizo? Él empezó a apartarse de Dios. Él se empezó a apartar de Dios. Al grado de que nosotros desde niños nos enseñaron la palabra de Dios, asistir a la casa de Dios, y él dejó de ir a la casa de Dios, él se apartó de Dios. Él decía, mi trabajo es mi trabajo y me gusta mucho y tengo dinero y puedo tener las mujeres que yo quiera, y además, ¿saben qué? No se parecía nada a mí, él sí era guapo, ¿sí? Yo no sé de dónde salí yo, pero él sí era guapo, mi hermano.
Y pues las mujeres, sin ser policía, a todas decían a mis hermanas, ¿cómo se llama tu hermano? Preséntame a tu hermano, y tu hermano, y tu hermano, ¿sí? Entonces, imagínense, llegó a tener dinero, llegó a tener altos puestos en la policía, con dinero, se apartó de Dios, se olvidó de Dios. Mi mamá siempre le decía, Joaquín, regresa a buscar a Dios, porque sin Dios nada vamos a hacer. Y él decía, luego, ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo. Andaba con dinero, andaba con carro nuevo, andaba con todo el poder que tenía, que quería y que tenía, porque subió a ser jefe de los altos jefes. Pero una ocasión dice que todo lo que sube también tiene que bajar, ¿verdad? Y más cuando no buscamos a Dios. ¿Saben qué pasó con este muchacho? Se envaneció tanto que un día fueron a un secuestro, secuestraron a una persona, a un funcionario muy grande, y lo mandaron a él con gente a ver ese secuestro, sabiendo dónde estaban los secuestradores y dónde estaba secuestrado. Y bueno, él iba al cargo de toda la gente que él llevaba, y dice, nunca nos esperamos que en esa casa, una casa como de 3 pisos, nos estaban esperando arriba en el techo, dijo. No nos dimos cuenta, llegamos de noche, de madrugada, dijo, pero ellos ya nos estaban esperando. Cuando bajamos todos de los carros, dice, nos empezaban a balacear de arriba hacia abajo, nos agarraron fáciles, y a él le dieron varios balazos, varios balazos le dieron por allá, y él cayó por allá. Alguno de los compañeros lo agarró, lo levantó, y todo sangrando lo metió a una de las patrullas, y se lo llevaron. Pero él dice que en el camino al hospital, dice, yo sentí que me moría, iba desangrando, ¿no? Fueron varios balazos que le dieron. Le entraron balas en los pulmones, le entraron balas en el riñón, en el vaso, varias. Y dijo, yo iba desangrándome, yo les dije, no voy a llegar, y lo llevaban en una patrulla. Cuando él llega al hospital, sí le dicen, no, este muchacho viene muriendo, métanlo de todas maneras, vamos a hacer lo que se puede hacer, pero se está muriendo. Y dice, yo oí todo eso, ya después un momento en donde ya no supe, y sí lo dieron por muerto. Avisaron a mi mamá, se está muriendo, casi está muerto, vengan a verlo porque él está ahí en el hospital. Y dijo, yo sentí la muerte, también me fui, ya no supe de mí. Pero las oraciones de una madre son muy poderosas. Madres, pidan por sus hijos. Porque cuando lo daban por muerto, mi madre dicen que la dejaron pasar a la sala de operaciones. Bueno, sus signos están casi ya, se está yendo. Es más, quiere pasar a verlo con vida, pase. Pasó, lo vio, empezó a orar por él. Eso es lo maravilloso de la oración, lo maravilloso de estar bien con Dios. Empezó a orar por él y le dijo, Señor, mi hijo, te pido que lo perdones. Perdónalo, Señor, perdónalo por todo lo que ha hecho. Y bueno, si le quieres dar la vida, tú lo puedes hacer. Sus signos comenzaron a levantarse todos. Los doctores dijeron, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Un milagro estaba sucediendo en ese lugar. Sus signos empezaron a levantarse, ya tenía todo, ya le habían sacado todas las balas de todos lados, pero sus signos empiezan a levantar y se empieza a recuperar. ¿Y saben qué? Se recuperó. Gracias a Dios, después de meses de hospital, se recupera, lo mandan a la casa y ya tiene meses en la casa. Entonces cuando llega un día a la casa, está en su casa y se levanta en la madrugada, era su cumpleaños, y se levanta en la madrugada a decirle, gracias Señor, gracias porque me has dejado un año más de vida. Entonces se levanta y se va a la cocina. En la cocina dice que él dijo, yo le voy a dar gracias a Dios porque me cuidó. Y este año que estoy cumpliendo un año más de vida, pero es porque gracias a Dios. Si no, yo me hubiera muerto ya hace meses atrás. Va y se pone ahí en la cocina, en una silla, él nos da su testimonio. Se hinca en la silla y empieza a decirle, gracias Señor, gracias porque me guardaste la vida, gracias porque eres bueno, gracias por todo lo que me cuidaste. Y dice que ahí el Espíritu Santo cae sobre él. Él empieza a hablar en lenguas que él no conocía. Y así nos marca la palabra que sí debe de ser. Y así es. Hechos capítulo 1 y capítulo 2 nos marca que en aquel entonces, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente, ellos hablaron lenguas. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Dice, yo empecé a hablar lenguas que yo nunca, no sabía qué era eso. Dijo, sí sabía, yo lo había leído en la Biblia, pero yo no sabía lo que me estaba pasando. Y empecé a dar gracias a Dios. Dijo. Y empecé a hablar lenguas, terminé, no supe lo que dije, pero yo terminé.
y le di gracias a Dios. Pasaron como unos 4 años y yo fui a la Ciudad de México. Fui a la Ciudad de México con mi esposa, ya estamos allá con mi esposa. Ella ha recuperado de 3, 4 años también. Y nos toca cantar una alabanza. Toda mi familia conformábamos un grupo musical hace muchos años. Y en esa ocasión en la iglesia de mi padre nos dicen, canten una alabanza de las que cantaban antes. Y ok, pasamos, toda la familia, pero toda mi familia canta, todos tocan instrumentos. Me tocó pararme junto de él, toqué mi guitarra y cantamos una de las alabanzas que cantábamos hace muchos años. Y empezó a caer el poder de Dios en ese lugar. Porque cuando buscas a Dios, cuando tú le dices verdaderamente a Dios, Dios, quiero que vengas a mi vida, el Espíritu Santo baja, Dios baja, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros en este lugar cuando estamos alabando a Dios. Pídele a Dios, olvídate de todo, de tu compañero, el que está al lado, de todos olvídate, tú dile, Señor, yo te vengo a alabar y quiero que tu presencia baje a este lugar, Señor. Y la presencia de Dios empieza a bajar. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Amén. Es la presencia de Dios. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso significa que la presencia de Dios está cuando nosotros la buscamos. Él baja a este lugar, ¿sí? Entonces empezamos a cantar y se empezó a sentir la presencia de Dios. Todos empezaron a cantar. Empezó la oración y yo me tocó junto a mi hermano el mayor. Y él empieza a hablar en latín. En latín. Yo sé algunas palabras en latín. Muchos conocemos algunas palabras en latín. Y él empieza a hablar en latín. Empieza a hablar en lenguas. Y yo dije, wow. ¿Cuándo agarró clases de latín? ¿Cuándo agarró clases de esta lengua? Y él en lenguas de latín, él decía, yo soy Dios. Y quiero que me alaben, quiero que me glorifiquen. Yo le entendía las palabras que él estaba diciendo, ¿sí? Pero pues la adoración, todos estaban adorando y él empezó a hablar. Él empezó a hablar en lenguas, todos oraron, yo entendí lo que él estaba diciendo. En aquel entonces yo desconocía mucho de la palabra de Dios, en ese entonces, porque yo tenía que haber dicho, hermanos, por eso yo les doy las clases de lenguas aquí. Cuando ustedes entiendan una lengua que alguien está hablando, porque aquí se dan lenguas en ocasiones, hay gente que habla en lenguas. Cuando ustedes entiendan lo que está diciendo, ustedes cuando esa persona se pare, ustedes tienen que decir, si lo entendieron, tienen que decir, hermanos, el Señor ha dicho esto y esto y esto. Porque también es un don, el oír e interpretar las lenguas. Entonces, yo me quedé callado, no dije nada, porque no conocía la palabra. A veces decimos que la conocemos, pero no la conocemos a fondo. Todavía yo no tenía todos esos estudios que ahora yo escuché, yo aprendí, y que ahora sé cómo se trabaja la profecía. Yo no dije nada, pero al último del servicio, ya fue un servicio muy hermoso, muy bonito, se terminó el servicio, y le dije, Joaquín, ¿tú cuándo empezaste a agarrar clases de latín? Y dijo, no, yo nunca he agarrado clases de latín. Dijo, cuando el Espíritu de Dios, yo siento como la presencia de Dios está en mí, a mí no me importa absolutamente nada, yo empiezo a orar, y dijo, y así empiezo a hablar. Eso se llama lenguas, y eso se llama profecía también. O sea, yo lo pude vivir en carne propia, ver mi hermano que no hablaba latín, que yo sabía que no, y le dije, ¿sabes qué? Tú estuviste diciendo esto y esto y esto, y dijo, wow, qué bonito, es Dios, es el poder de Dios. Pero ese era un muchacho que no creía en Dios, que al final, en los últimos años, no creía en Dios, no buscaba a Dios. Y ahora puedo decir yo que eso es profecía. Dice, dar un mensaje de parte de Dios. Dios habla al profeta para dar un mensaje. Por eso les quería explicar esto, ¿sí? La palabra profecía también puede ser, no necesitas hablar en lenguas. Hay algunos mensajes por ahí que, por ejemplo, el profeta Agabo, Dios le habla y le dice, ve, así clarito, ve y habla, ve a orar por Pablo, ¿sí? No le habla en lenguas, ni le dice cosas raras. Dice, ve y ve a orar por Pablo, porque Pablo me es un instrumento para que trabaje para conmigo. También Dios puede hablar así, por un mensaje tan claro, ¿sí? Ve y haz esto y di esto y esto y esto, ¿sí? No necesita ser por medio de lenguas, pero hay ocasiones que se dan las lenguas y viene la profecía de Dios. Amén. Sí, hermana Isabel. Nomás te quiero, perdón,
Agabo el que mandaron a orar por Pablo. Fue... Agabo profetizó. Profetizó que le iban a amarrar las manos, es cierto. Fue Sí. ¿Quién fue el profeta? Ananías, profeta Ananías, gracias. Profeta Ananías, Dios le dice así directamente, ¿sabes? Ve, ora por Pablo. Entonces, les digo, ahí no usó lenguas, no usó absolutamente nada, ¿sí? Directamente la palabra. Entonces, quizá a lo mejor Dios te habla algún día directamente a ti algo y tú dices, wow, es Dios hablándote. Eso se llama profecía. ¿Alguien por ahí me levantó la mano? Sí, hermano, vale. En Hechos capítulo 10, sí. Hermano, nos enseña que Pedro va a la casa de un centurión romano. Ajá. Y lleva a gente de Israel, va gente de Israel con él. Sí. Y cuando él les predica, como este centurión buscaba de Dios, dice que todavía no terminaba de dar su discurso cuando cae el Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Y los judíos que iban con ellos se quedaron atónitos porque entendían lo que los romanos decían en lengua. Exacto, sí, porque hablaban en lenguas y son lenguas entendibles, lenguas de, por ejemplo, puede ser en arameo, en griego, en romano, porque lo vamos a ver, luego lo vamos a ver, es un tema bien bueno el estudio de lenguas, lo vamos a ver, lo vamos a explicar poco a poco. Pero sí quería explicarles esto, que es bien importante, porque mucha gente dice, es que están locos, empiezan a hablar en lenguas, y eso no es cierto, no, sí es parte de la enseñanza de Dios. Entonces dice en el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, sin enseñanza de Dios el pueblo se desenfrena, o sin palabra de Dios el pueblo se desenfrena, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo de la palabra de Dios y eso nos pone un freno, ¿va? ¿Sí? Sí, porque si dice que por ejemplo, algún ejemplo por ahí que seas ordenado, pues Dios te da orden y es parte de que Dios esté contigo, ¿sí? Si Dios nos dice honra a tu padre y a tu madre, ok, nos está enseñando a honrar a nuestros padres. Niños y jóvenes, honrar y obedecer a nuestros padres, ¿eh? Eso significa, o sea, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, si no hay palabra de Dios o si no hay enseñanza de Dios, nos vamos a desenfrenar, amén. Dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que el que oye la palabra de Dios y la obedece, ese es doblemente bendecido, amén. Vamos con el siguiente versículo número 19. Dice, el siervo no se corrige con palabras. Fíjense, este es fuerte este versículo, porque entiende, mas no hace caso. Fíjense, el siervo no se corrige con palabras. ¿Qué nos está diciendo ahí entonces que tenemos que hacer con el siervo? Si el siervo no se corrige con palabras, es fuerte lo que está diciendo ese versículo. O sea, ¿sabes qué? Y hay una versión, la versión Dios habla hoy, dice, el esclavo no se corrige con palabras. ¿Qué le hacían antes a los esclavos? Con azotes. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Dice, con palabras no se corrige el esclavo porque entiende pero no lo hace. ¿Saben qué? Esta definición es dura, como les digo, pero a veces nos tiene que pasar así a nosotros para que entendamos, ¿sí? ¿Sí? Tengo una nota acá, dice, hay dichos que dicen, los golpes de la vida te hacen ¿qué? Aprender o madurar. Sí, cierto. Hay una cita acá también, Proverbios 3:12, dice, porque al que Dios ama, castiga. Entonces, a veces si no aprendemos, hermanos, si no aprendemos por medio de la palabra de Dios, por los consejos de Dios, ¿saben qué? Va a tener que venir castigo. Amén. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Si no aprendemos por medio de la palabra de Dios, a veces nos vienen castigos y castigos fuertes. Si Dios te está hablando de alguna manera en tu vida, ¿sabes qué? Mejor que le hagas caso a Dios. Porque si no, a veces vienen castigos. Dios castiga. Hay áreas en nuestras vidas que a veces, bueno, nos hacen que Dios nos castigue. A ver, denme un ejemplo de algo que Dios puede castigarme porque no lo estoy haciendo. Dios ya me lo dijo y me lo dijo y me lo dijo y me lo dijo y no lo hago. A ver, denme un ejemplo, ustedes. No tomes. Bueno, exacto. La palabra de Corintios capítulo 9, el versículo 6, versículo 9 dice, los borrachos van a ir al reino no van a ir al reino de los cielos. O sea, no tomes, no seas borracho. ¿Por qué?
Porque si te está diciendo los borrachos no van a ir al reino de los cielos y tú te pones a tomar y todo y te chocas por ahí y matas a una persona, ¿qué te pasa? Vas a tener un castigo y a lo mejor hasta de por vida, ¿sí? Entonces, a ver, díganme otro. No matarás, no robarás, no mentirás. No matarás, no robarás, sí, cierto. Estábamos en el versículo, ¿qué dijimos? 19. A veces no entendemos con palabras. Hay uno de los que a mí me gusta mucho, de las porciones que me gustan mucho, es que dice que la ira no es buena. Y esa no la hemos quitado de nuestra vida, ¿sí? ¿Y sabes qué? Puede ser que un día Dios, de tanto hablarte y decirte, te va a mandar un castigo, a ver, para que te corrijas de esa manera. Entonces, a veces nosotros, les digo, este versículo es fuerte. El siervo no se corrige con palabras, a veces necesita tener algo fuerte para que entienda. Amén. Dice, porque con palabras no entiende, o entiende pero no lo hace. Amén. Así es que mi consejo, quitémonos todo lo que no le gusta a Dios, porque si no puede venir un día un castigo. Amén. ¿Creen que si Dios lo va a hacer? Dios lo hace. Sí, hermano, por allá. Yo veo un ejemplo, no exactamente así, pero como lo que le pasó a Job. No que Job fuera necio ni nada, pero si a Job, no siendo necio, le vino una prueba del diablo, imagínense si somos necios, nosotros qué prueba nos puede venir. Más pruebas fuertes. Y Job la pudo llevar porque siempre se dedicó a buscar a Dios, pero nosotros siendo necios no buscamos a Dios, viene la prueba y ¿qué pasa? A ver, viene la prueba. Y yo sé que están pensando, ¿verdad? Yo sé que están pensando ahí. Oye, si no me quito esto, Dios me va a castigar a lo mejor de mañana. Amén. Pero qué bueno, porque la palabra es buena, porque nos hace reflexionar. Si no me quito esto, Dios me puede castigar, ¿sí? Así es que mejor que nos quitemos todo lo que nos estorba. Siempre se los he dicho, la palabra de Dios es para que nosotros seamos mejores. Vamos, ¿alguien más me levantó? ¿No? Sí, hermanos, digan. Sí, la palabra de Dios es como la ropa sucia cuando se lleva a la dry clean, supuestamente sale limpia. Cuando nosotros venimos con el trajín del día y las cosas que hacemos, siempre de una otra manera uno le falla a Dios. Pero cuando venimos aquí, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica y tenemos que salir renovados, restaurados, tenemos una lista diferente de iglesia. Porque eso es aprovechar el tiempo, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Amén, qué bueno. Y mantengamos, ahorita que dice de la dry clean, qué bueno que puso ese ejemplo. Sí, cierto, de aquí venimos y nos limpiamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Venimos, nos limpiamos, estamos limpiecitos, nos purificamos. ¿Saben qué hago yo con la dry clean? Es cara la dry clean, pero bueno, gloria a Dios por la dry clean. Que aquí hay hermanos que tienen su negocio de dry clean. ¿Saben qué hago? Es cara la dry clean. Yo cuido mis trajes, los cuido mucho, que no me caiga nada, ¿sí? Porque sé que son varios dólares que hay que gastar. Así es lo mismo que debemos hacer con nuestra vida, cuidarla lo menos que podamos ensuciarla, ¿sí? Porque es caro, hasta las corbatas son caras, ¿sí? Cuando me cae una gotita por allá, son muchos dólares que hay que pagar. Entonces, así debemos de hacer con nuestras vidas, cuidar nuestra vida, amén, así como cuidamos nuestras cosas de la dry clean. Bueno, vamos al versículo 20. Buen ejemplo, hermano. Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. ¿Qué significa eso? Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Eso es el versículo 20, ¿verdad? Dice, en otras palabras, la versión Dios habla hoy, dice, más se puede esperar de un necio de quien habla sin pensar. Amén. Tengo una nota por acá. ¿Ustedes conocen gente que habla mucho y no hace nada? Amén. Pues ese es el que está dando ese ejemplo ahí, ¿sí? Dice 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que de él. O sea que hay mucha gente que habla de más y no hace nada. ¿Ah? Amén. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos cosas que las vamos a hacer, que vamos a ponerlas por obra, ¿sí? Les digo, acá tengo esta nota. Hay mucha gente que habla de más y no hace absolutamente nada. Amén. ¿Conocen gente así? Amén.
que voy a hacer esto y que te voy a ayudar en esto y te voy a ayudar en esto y que voy a hacer aquello y al final no hacen absolutamente nada. Ese es el versículo. Dice, ¿has visto hombres dijeron sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. Amén. ¿Ya saben lo que es un necio? Un necio es el necio, ¿sí? Y acá lo hemos visto que hay necios que no entienden y nunca van a entender. Ese es un necio. O sea que hay más esperanza en un necio que en el que habla mucho y no hace nada. Amén. Versículo 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Vamos a ver qué significa ese versículo. El que consiente a su, acá en la versión Dios habla hoy, me gusta, muy sencilla, dice, el que consiente a su esclavo desde pequeño, al fin tendrá que lamentarlo. ¿Sí? Dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre heredará, a la postre será su heredero. Bueno, tengo una nota más sencilla por ahí, dice, una persona mimada de más, ¿qué es mimado? Bien consentido, bien chiqueado y que esto, que no, todos lo hacemos mucho con los niños, pero también a las personas. Si una persona mimada de más, esa persona al final no servirá, ¿sí? Le hace daño. Conozco una señora que es nuestra clienta y dice, ay, se queja mucho del marido, porque el marido fue el más pequeño de los hijos, dijo, lo mimaron de más y no sirve. ¡Wow! Son palabras fuertes, ¿ya? Entonces, ¿saben qué? No debemos de mimar de más a la gente, menos a los hijos. O sea, yo siempre les he dicho, hay que darles mucho amor, pero también hay que darles corrección también y también mucha consejería. Una persona mimada de más es persona, al final no servirá. Al final dice, vamos a ver este ejemplo. Al final este esclavo, fíjense, el que está hablando ahí la palabra de Dios, al final este esclavo le quitará todo al dueño y no dejará nada para la familia del dueño. Amén. Eso es lo que dice ese versículo. Al final tanto mimo no trae nada bueno. Bueno, la palabra nos habla de todo, nos está hablando de todo, ¿sí? O sea que podemos decir, bueno, ¿y qué tanto que el mimado? No, nos da, pues eso es para que tengamos sabiduría en todas las cosas. A lo mejor podemos tener muchos empleados y bueno, hay que tener cuidado a veces de exagerar ese tipo de cosas. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, porque yo no lo entendí. No, sí, yo lo entendí. Versículo 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. ¿Se han fijado? Otra vuelta. Yo no soy, ahí está la palabra. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces, ¿qué? Peca. ¿Se entiende? Háblanos, Señor. ¿Como cuántas veces nos ha dicho de los iracundos y de todos? ¿Como cuántas? Más o menos. Casi todo el libro. Casi todo, como unas 100 veces. No, eso es porque ahorita vamos ya en el versículo 29, 30. Pero como unas 100 o 150 veces. Lo voy a buscar cuántas veces nos ha dicho acá. O sea que como Dios nos conoce, Él sabe de qué pata cogernos. ¿Sí? ¿Sí saben ese dicho? ¿Ah? Es un dicho que se usa también en el Ecuador, hermanos. En el Perú también se usa, ¿sí? En Guatemala se usa, ¿sí? En El Salvador se usa. Ya sabes de qué pata coge. O sea que ese se sabe por todos lados, ¿sí? Dice, o sea, les digo, el 22, el hombre iracundo levanta contiendas. ¿Qué significa eso? El peleonero. El hombre peleonero, el hombre iracundo, el hombre corajudo, ¿sí? ¿Levanta qué? Pleitos. O sea, que tenemos que seguir siendo iracundos, hermanos. No, otra vuelta, no dice la palabra de Dios. Qué bueno. Dice, y el furioso muchas veces, ¿qué? Peca. ¿Y por qué dirá que el furioso peca? A ver, díganme, levanten la mano. Porque enojados podemos decir algo que a Dios no le agrada. Exactamente, enojados hacemos y decimos y de todo. ¿Y saben qué? Y estamos pecando. Por eso, desde el principio, la ira, vamos a dejarla a un lado y vamos a aprender. Bueno, dijo la hermana Isabel allá atrás, háblanos, Señor, ¿sí?
El hombre iracundo levanta. ¿Y ustedes dirían lo mismo? Háblanos, Señor. Amén. Pues como que todavía no les gusta quitarse la ira a ustedes, ¿eh? Que los veo como desanimados cuando hablo de la ira. Es que tengo que quitarme la... ¿Saben qué? Quítense la ira, quítense el enojo. Es más, ¿por qué se enojan? A ver, díganme. A ver, levante la mano el más corajudo aquí. Hermano Carlos, ¿por qué te enojas? No soy el más corajudo. Simplemente una vez di, pues no testimonio, ¿verdad? Pero lo que pasa es que uno ya furioso, uno enojado, dice uno lo que no. Entonces, hace años yo compartí esto, no sé si fui aquí en esta iglesia, yo fui a una tienda de celulares y pedí que le hicieran algo un teléfono, pero yo ni lo había comprado ahí ni nada, simplemente era un teléfono de ellos. Entonces estuve discutiendo por mucho rato con el muchacho y simplemente él no lo iba a hacer porque yo ni era cliente ni nada. Entonces yo ya con la ira encima, pues lo ofendí. En pocas palabras, pues recordé el 10 de mayo en pleno diciembre, hermano. Y después de eso, yo me arrepentí porque hice algo que no, y fue tanto no me dejaba eso, pues, ¿me entiendes? Y llamé a la tienda. No sé si fue otro día, el segundo día, llamé a la tienda, pregunté y todo, les dije, ahí estuve yo tal día, sí, nos acordamos. Ya me acuerdo, eres el del 10 de mayo. Y logré hablar con el muchacho, y le digo, mira, yo estuve ayer ahí, y sí me acuerdo, y le dije, quiero pedirte disculpas, le dije, quiero pedirte perdón porque hice mal, y ya me dijo, no te preocupes y todo. Pero hasta que no se hizo eso, yo quedé a gusto, hermano. Qué bueno, Eso fue en un momento de ira. Sí, es cierto, la ira nos descontrola. Decir cosas que hacemos y decimos y podemos perder hasta nuestra salvación en un momento de ira, ¿sí? Y hacer muchas cosas. Entonces, qué bueno, eso es de hombres, hermano. El pedir perdón es de hombres, ¿eh? Hay gente, en nuestros países dicen, no, los machos no pedimos perdón, ¿sí? No, sí. El hombre, los machos a lo mejor no, pero un hombre sí sabe qué, perdóname, discúlpame porque hice esto, hice aquello. Eso es un verdadero hombre. Sí, hermano, por acá no, Tomás. Hermano, ahorita. también por la ira uno puede enfermarse. También, es cierto. Sí. Se hincha el hígado, se puede ir la boca de lado, sí, es cierto. El corazón, mire mi mamá a veces. El corazón también, sí. Puede dar un infarto, Le dijo el doctor que tiene el corazón bien grande, y ya no se anda enojando. porque era iracunda. Vamos a rogar al Señor que no va por acá, hermano Mario. Hermano, hay un ejemplo en la Biblia. Moisés, todo el tiempo que fue manso, llegó un momento que lo hicieron enojar. ¿Y qué le dijo Dios? No vas a entrar a la tierra prometida. Sí, tuvo su causa, hermano. No le quitó la salvación, pero sí hubo una Perdió consecuencia. perdió un por privilegio, perder los estribos un ratito. Sí, perdió un privilegio por haberse enojado, sí es cierto. Hermano, cortito. Sí, en un trabajo, Ajá, yo trabajaba de lunes a jueves en Palm Springs, ajá. y entonces llevé, porque para que no cocine ella, porque es más trabajo para ellos, llevé pollo, y ya lo venden en especial en el deli del supermercado. Entonces le dije yo a ella cuando llegué, aquí hay pollo, pero ya la hija ya había llevado ese pollo, yo no sabía, pero ya se había terminado y ella dejó un pedazo en una bolsa. Entonces vino a haber un malentendido, un gran problema. Entonces cuando ella se llega el momento de que ella va a preparar el almuerzo para su esposo, entonces ella estaba tenida que estaba ese pollo ahí, el que había llevado, y calculaba entonces hermano, y que va encontrando la bolsa así grande y vacía y el pedazo, y se enoja conmigo y se va allá directo y me dice, "You out of my house." Alguien empieza a gritarme y dice, "Fuera de mi casa." Y entonces se queda viendo el esposo y dice, "Porque tú trajiste el pollo." Y entonces sin decirle nada, y ella no le encontró el pollo y ya estaba. Y entonces agarra él el pollo en la silla de ruedas y se va donde estaba ella. Y le dice, "Aquí está el pollo de Jorge, él no te ha mentido, aquí está, tú no lo encontraste." Y dice, ya después ella no hallaba qué hacer, la pobrecita. Sí, tenemos que tener cuidado, pensarlo 2 veces antes de enojarnos, antes de hacer cosas, porque sí, cometemos locuras. Amén. Vamos a ver el versículo 23, dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué significa eso? 23 dice, el orgulloso será humillado, pero el humilde será honrado. Amén.
Así es que tenemos que quitarnos ese orgullo a veces que tenemos extra. El orgulloso será humillado, pero el humilde será honrado. Lucas 14:11 dice, porque todo aquel que se ensalza será ¿qué? Humillado. Y el que se humille será ensalzado. Así es que, ¿saben qué? Tratemos de ser humildes delante de todas las personas, ¿verdad? Versículo 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Vamos a ver esa palabra que está medio exagerada ahí. 24, versículo 24 dice, el cómplice del ladrón no se quiere ni a sí mismo. Amén. Y saben, a veces no nada más del ladrón, a veces tenemos que tener cuidado con la gente con la que nos juntamos. A veces hay ladrones, a veces hay mal hablados, a veces hay de todo. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no juntarnos tanto con esas personas. Dice, el cómplice del ladrón no se quiere ni a sí mismo, pues ve la maldad que se le hace a los otros y no hace nada. O sea que el amigo del ladrón ve que le están robando y si no hace nada, entonces dice, el cómplice del ladrón no se quiere ni a sí mismo. Así es que cuando nosotros nos juntamos, porque conocemos a veces gente que es ladrona, ¿eh? Y hace o maldades, cosas de maldades, ¿saben qué? No te vas a querer ni a ti mismo si tú andas junto con esas personas. ¿Amén? ¿Amén? Así es que evitemos andar con todo ese tipo de personas malas. Dice, porque no se quiere ni a sí mismo. El que se asocia con malvados, él también es un malvado. Es una nota que tengo por acá. Luego dice, apartémonos de la gente mala. Vamos a ver el versículo 25. Amén. ¿Ustedes saben apartarse de la gente que hace maldades? Amén. Niños también, apártense de los niños malos, jovencitos, ¿sí? Cuando haya niños malos por ahí que quieren andar robando, que quieren andar haciendo cigarro, que vamos a tomarnos una pastillita de droga o cositas así, o que marihuana no te hace mucho, toma unos dulcecitos de marihuana. ¿Qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? No. ¿Decir qué? Decir no, ¿ok? Yo no hago nada de eso porque si no, no me quiero ni a mí mismo. ¿Okay? Esto se aplica a los adultos y a los niños también y jóvenes. No se junten con gente mala, jovencitos, niños, amén, ¿sí? Yo sé que los niños entienden ya desde chiquitos, así es que pongan a la práctica la palabra de Dios. ¿Sí, hermano Mario? Son las 9, hermano. ¿Mande? Son las 9. ¿Son las 9? No, 5 minutos, quiero acabar. Vamos, ahorita lo sacamos rápido. Ya nomás quedan 3 versículos. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. 25. Dice, temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en Dios saldrá bien librado. Amén. O sea que es mejor confiar en Dios que en confiar en los hombres. Amén. Así es que siempre confíen en todo lo que Dios les enseña. Amén. Confíen en eso y ustedes van a salir bien librados. Salmo 118:8 dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Amén. Hasta hay un dicho, al que buen árbol se arrima, ¿qué dice? Buena sombra le cobija. Amén. Así es que es mejor estar con Dios. Es que quiero terminar el versículo 29 para que nos vayamos al 30 para otra semana. Ya vamos acabando, rápido vamos acabando. Dice, 26 versículo, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Vamos a verlo. En Dios habla hoy, dice, muchos buscan el favor de los gobernantes, pero solamente Dios hace justicia. Amén. Nota, tengo una nota acá. Tu ayuda no viene de los hombres. ¿De quién viene la ayuda? De Dios. Amén. No confíes que mi compadre es el policía más grande de ahí, de la Benais o de Benais. No. Confía en Dios. ¿Sí? En Dios. En Dios Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. También el Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así es que es mejor confiar a Dios, creer en Dios, que en todos los amigos que puedas tener poderosos. Terminamos con el versículo 27. Vamos a terminar el capítulo 29. Dice, abominación es a los justos el hombre inicuo,
y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos a otra versión. Dice, los hombres honrados no soportan a los malvados, ¿o cierto? Los hombres honrados no soportan a los malos. Dice, y los malos no soportan a los honrados. ¿Cierto? Cuando tú, yo sé que has estado oyendo la palabra de Dios, estás en la palabra de Dios, y cuando ya escuchas gente que está diciendo malas palabras y cosas obscenas, porque hay gente así, en los trabajos, hay cada gente que está hablando cada cosa por ahí, que sabes qué, palabrotas, y que yo anduve con 10 mujeres, y que ayer estuve con 3, y que quién sabe qué, y que quién sabe cuándo. ¿Sabes qué? Eso es feo. Por eso dice, los hombres honrados no soportan a los malvados, y los malvados no soportan a los honrados. Tengo una nota acá. ¿No te pasa así? Los del trabajo, tus vecinos, tu familia. Otra nota. Con tus actos les estás demostrando que sí se puede ser diferente. ¿Sí? Ellos están observando. O sea, los malos te están observando, por eso no les caes bien. Los malos te están observando. Wow, sí se puede ser diferente, pero yo quiero seguir siendo como yo soy. Hay una cita acá. Jesús dice en Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús decía, a mí no me quieren. Jesús decía, a mí no me quieren porque ¿saben qué? Les estoy demostrando que todo lo que hacen es malo. Eso es lo que decía Jesús. Hay otra cita, 1 de Juan 3:13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Así dice. ¿Sí? O sea que si alguien te odia por ser cristiano, por ser una persona honesta, una persona recta, dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. O sea, va a haber gente que te va a odiar por hacer las cosas bien. Amén. Pero, ¿saben qué? Hay una bendición. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿No les ha pasado eso? Sí. Hay gente que a veces simplemente empiezan a hablar mal de ti porque tú eres un buen cristiano, porque ya no andas con cosas, porque no andas diciendo malas palabras. ¿Sabes qué? Te van a vituperar, van a hablar mal de ti, no te van a querer. Termino diciendo esto, gócense porque su premio es grande en los cielos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.